A partir del discurso que pronunció Fidel el 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional José Martí, se definieron posiciones ideológicas y se desbrozaron caminos que facilitaran la inserción del arte y la literatura en el proceso de las transformaciones sociales. Pero es difícil considerar su real significación si se desconoce el contexto en que fue pronunciado. 2 meses antes se había librado en Girón la batalla victoriosa contra una invasión mercenaria organizada por el gobierno de los Estados Unidos de América, que alentaba y apoyaba los sabotajes en las ciudades junto a las operaciones de las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray y otras zonas montañosas del país, así como estrechaba el cerco económico contra Cuba. A su vez, se había procedido a la nacionalización de la enseñanza, se habían constituido y comenzaban a funcionar, entre otras entidades de la cultura, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, la Casa de las Américas y la Imprenta Nacional. No habían transcurrido más que unos meses de la nacionalización de los sectores fundamentales de la economía cubana. El pueblo cubano comenzaba a organizarse en las milicias para defender el proyecto revolucionario. Se avanzaba asimismo en la preparación de instructores de arte, simiente de lo que fue después la Escuela Nacional de Arte, fundada en 1962, punto de partida de la sorprendente expansión de la enseñanza artística como una de las obras más notables y hermosas de la Revolución, expresada en el desarrollo y prestigio alcanzado por el arte en Cuba. Como parte del crecimiento educativo general del país, se fomentaban las manifestaciones culturales en beneficio del pueblo, destinatario y protagonista a su vez de aquellas en una época de debates y grandes renovaciones en los ámbitos de la cultura y las ciencias sociales. Pero ese año 1961 era también el año de la alfabetización. Fidel había dicho: la revolución no te dice cree, la revolución te dice lee. De modo que la revolución también recuperaba para el pueblo su derecho al conocimiento, su derecho, por lo tanto, a la libertad plena del hombre. Y es en ese contexto en el que hay que colocar la reunión de los intelectuales, que desembocó en las palabras de Fidel, que sentaron las bases de una política cultural que nació de un diálogo profundo, intenso, rico, respetuoso, que se sustentó en una tradición de nuestra historia y de nuestra cultura. Semejante contexto confirma la importancia que la dirección del país reconocía a las diversas expresiones del arte para la vida de la nación y explica el carácter de los pronunciamientos de Fidel, que no se limitan a la famosa frase: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, que líneas después se ratificó con esta variante: dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, en la que no se excluye de derechos intelectuales y en general a personas honestas que no se sientan revolucionarias, en tanto subraya que la revolución, el mayor y más trascendente hecho cultural en el decurso de casi medio siglo, tenía un deber, más que un derecho, a defenderse como obra transformadora que desató las ideas, los sentimientos y las potencialidades humanas. La revolución, dijo en ese discurso Fidel, un poco antes de pronunciar su histórica definición, no puede renunciar a que todos los hombres y mujeres honestos, sean o no escritores o artistas, marchen junto a ella. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas la mayor parte del pueblo. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar, concluyó, no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos que, aunque no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ella. Nadie ha supuesto nunca, dijo en aquella tarde, que todos los hombres o todos los escritores o todos los artistas tengan que ser revolucionarios. Y señaló con admirable precisión: la revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. El jefe de la revolución había sostenido que se debía rechazar solamente a quienes fueran incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y estos eran de prever que en general se autoexcluirían de las transformaciones admirables del proceso revolucionario. La cita extraída de su contexto se ha visto manipulada hoy
para ponerla al tramo final de la frase de Fidel contra la revolución, nada. Pero cuando se lee con cuidado, se ve las enormes resonancias martianas que tiene este discurso. Y vemos como Martí, en el momento de gestación del Partido Revolucionario Cubano, había proclamado: para todos será el beneficio de la revolución, a que hayan contribuido todos. Y por una ley que no está en manos de hombre evitar, los que se excluyan de la revolución por arrogancia de señorío o por reparos sociales serán, en lo que no choquen con el derecho humano, excluidos del honor e influjo de ella. En 1991, Armando Hart, a quien se le había encomendado en el año 76 crear y dirigir el Ministerio de Cultura, dijo con mucho acierto: es cierto que ha habido reveses, algunos dolorosos y bastante amargos, pero ninguno de ellos estratégico, ni con el peso necesario como para nublar la ola de la revolución en la cultura. Hemos dicho una y mil veces que lo mejor, más depurado y de más alto nivel intelectual del país permaneció fiel a palabras a los intelectuales y se mantiene al servicio de la revolución cubana. 5 años más tarde, en 1996, añadiría Hart: cuando se creó el Ministerio de Cultura, en diciembre de 1976, entendí que se me había situado en esta responsabilidad para aplicar los principios enunciados por Fidel en palabras a los intelectuales y para desterrar radicalmente las debilidades y los errores que habían surgido en la instrumentación de esa política. Consideré que solo era posible hacer más efectiva mi gestión promoviendo la identidad nacional cubana que se había articulado en nuestro siglo con el pensamiento socialista. Aprecié que para este empeño era necesario emplear en el campo sutil y delicado del arte y de la cultura los estilos políticos de Martí y Fidel. Fin de la cita. El estudio del discurso que hoy conmemoramos puede ayudar mucho a la imprescindible tarea de que los jóvenes se hagan depositarios del proceso histórico de la cultura y en general de la Revolución Cubana, que ha despertado la admiración de hombres y mujeres en el mundo, entre los cuales se hallan intelectuales de muy diversa procedencia. El pasado tiene una función social y la capacidad de mirar hacia adelante la otorga conocer los orígenes, quiénes nos antecedieron, qué hicieron, cuáles fueron los valores que guiaron sus comportamientos y a qué enemigos se enfrentaron, para así poder vivir en consecuencia con ese trayecto y ramificarse en él. Palabras a los intelectuales continúa después de 6 décadas, convocando a regocijarse con la libertad y la justicia social, la belleza y la imaginación consustanciales a la sociedad socialista que construimos.